Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para el sábado 22 de octubre, titulada La esperanza del Antiguo Testamento. El versículo para memorizarlo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19, que dice lo siguiente: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también les volvió a recibir. Esta lección está basada en los libros de Job, capítulo 19, versículos 25 y 27, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, Salmo, capítulo 49, versículo 71, Isaías, capítulo 26, versículo 14 al 19, y Daniel, capítulo 12. Introducción a la lección. La muerte es deprimente, fría y antinatural. Roba certeza y significado a la vida y rompe abruptamente las relaciones. Morir no tiene sentido. Como humanos nunca estuvimos destinados a morir. Solo por el pecado morimos. Sin embargo, en el jardín del Edén, en medio de las tinieblas y la desesperación, Dios introdujo la esperanza. La esperanza brilla donde no hay esperanza, como la luna y las estrellas aportan luz en la oscuridad. Esta esperanza comenzó cuando Dios buscó a Adán y a Eva, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 9, y les anunció que enviaría a la simiente prometida para derrotar a Satanás, Génesis capítulo 3 versículo 15. La esperanza es un regalo de Dios mismo para nosotros. Eva pensó que su hijo primogénito sería el Salvador del mundo, Génesis capítulo 4 versículo 1, pero únicamente el Mesías, Jesucristo, vencería la muerte. La iglesia del Antiguo Testamento, Hechos capítulo 7, 38, vivía de esta esperanza, anhelaba la venida del Mesías y el establecimiento de su reino. La esperanza de la resurrección ya es sólida en el Antiguo Testamento. Comienza con Job y culmina con Daniel, y entre ellos varios autores dan testimonio de ella. Comentario. Repasemos brevemente los principales pasajes relacionados con la esperanza de la resurrección del Antiguo Testamento. Y el primer pasaje lo encontramos en el libro de Job, capítulo 19, versículos del 25 al 27, y dice lo siguiente: Se puede argumentar que no hay texto más poderoso y destacado sobre la certeza personal de la resurrección que el del patriarca Job. Este libro es una confesión de fe expresada en forma impresionante y elocuente. Estos versículos contienen una de las más bellas expresiones de esperanza en una resurrección corporal. Aquí encontramos una declaración que podemos encontrar grabada en muchas tumbas cristianas. La poderosa declaración de Job de que verá a Dios en su carne después de la muerte es la más antigua de la Biblia y establece el tono de esta increíble esperanza de lo que Dios hará al final de la historia de la tierra. Job declara: Yo sé que mi Redentor vive. Job capítulo 19 versículo 25. Conoce a su Dios que está vivo y lo llama Redentor, en hebreo Goel, pariente, redentor, defensor, vindicador y protector. Como fue voz para Ruth en el libro de Ruth capítulo 4 versículo 14. Job continúa con la seguridad de que su Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, Job capítulo 19 versículo 25, para resucitarlo a una nueva vida. Desafortunadamente, por lo general la gente conoce y cita solo el versículo 25, pero lo que sigue es igualmente determinante. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece por dentro. Job capítulo 19, 26 y 27. Nota el tono personal de la declaración solemne. Cree firmemente de corazón que verá a Dios en su carne, con sus propios ojos, aunque muera y su carne sea destruida. Esta convicción personal de un futuro día de resurrección no puede expresarse de mejor manera y con mayor énfasis. Salmo capítulo 19, versículos 9 al 10. Es otro de los versículos que nos menciona sobre lo que es la resurrección. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El término hebreo Seol, utilizado aquí, se traduce en otras versiones bíblicas como el lugar de los muertos, también el reino de los muertos, entre los muertos,
en el sepulcro. Este término se encuentra 66 veces en la Biblia hebrea, y en la mayoría de los casos su significado es sinónimo de tumba. Tampoco los impíos como los justos descienden al Seol. En ninguna parte de la Biblia se describe el Seol como el inframundo sombrío donde viven los muertos o donde las almas o espíritus humanos continúan su existencia. La palabra Seol es una designación de sepulcro, el lugar de los muertos. David se regocija porque después de la muerte descansará en paz y Jehová no se olvidará de él, sino que lo resucitará a una nueva vida y él no experimentará una destrucción duradera. Este texto trasciende las experiencias de David y tiene un significado mesiánico más profundo. El santo, en hebreo, Yahshit, devoto, el fiel, el santo, es decir, el Mesías, Jesucristo, no se pudrirá en su tumba. Su cuerpo no decaerá porque resucitará después de descansar 3 días, contados de manera inclusiva, en la tumba o Seol. El Nuevo Testamento cita este texto como un anuncio profético de la resurrección de Cristo en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 25 al 28 y Hechos capítulo 13 versículo 35. Salmo 49 versículo 9 al 15 dice lo siguiente: el salmista expresa un contraste entre el destino general de las personas y la recompensa de los justos. Por un lado, la gente morirá e irá en sus tumbas, al Seol, porque no vivirá en adelante para siempre, sin jamás ver corrupción, que es Yahat. Salmo capítulo 49, versículo 9. Compara con Salmo capítulo 16, versículo 10 y Salmo capítulo 17, versículo 15. En cambio, los que aman y obedecen a Jehová tendrán un destino diferente. El poeta declara: Dios me rescatará y con él me llevará. Las traducciones de la Nueva Traducción Viviente interpretan el texto hebreo de una manera poderosa. Dios me arrebatará del poder de la tumba. Salmo 71:20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Este salmo es una oración pidiendo la ayuda de Dios en la vejez. El Señor estuvo con el salmista desde su nacimiento e hizo grandes cosas por él, por lo que le pide a Dios que le proteja de sus enemigos. Dios no solo restaura la fuerza física y la salud, sino también tiene poder para resucitar. El salmista cree en Dios y confía en que Él lo levantará de la profundidad de la tierra, que puede ser una descripción figurativa de la tumba. Por lo tanto, esta imagen poética insinúa una resurrección física. La lectura de la Nueva Traducción Viviente está impregnada de esta esperanza. Volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. El libro de Salmo capítulo 73 versículo 24. Asaf, en su búsqueda existencial por comprender los enigmas de la vida con respecto a la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos, concluye que es Dios quien lo sostiene y lo guía. Dios le garantiza el futuro y lo resucitará para vida eterna. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Salmo capítulo 73, 23 y 24. Dios da sentido a la vida actual, pero además nos garantiza un futuro incluso después de la muerte. El verbo para recibir se usa en la historia de Enoc cuando se lo llevó, así como en la narración de Elías, quien también fue llevado al cielo. Isaías capítulo 26, versículo 19. El profeta Isaías, en el denominado Pequeño Apocalipsis, presenta la esperanza de la resurrección y la anuncia con arrojo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías capítulo 26, versículo 19. Así se caracteriza una esperanza gloriosa y un futuro brillante para quienes esperan en el Señor. Este versículo es muy explícito acerca de la resurrección física. El profeta Daniel, como veremos a continuación, fundamenta su afirmación sobre la resurrección en el anuncio de Isaías. Daniel capítulo 12, versículo 2 y versículo 12. Daniel señala un día de resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2. La revelación de Dios a Daniel culmina con esta declaración: la muerte se compara con el sueño, y los que están muertos resucitarán. Los que sirvieron a Dios recibirán la vida eterna, pero los impíos serán condenados a la muerte eterna. Dios también asegura a Daniel que él resucitará a su nueva vida en el mismo fin. En cuanto a ti,
Sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Daniel capítulo 12, versículo 13. La muerte es similar al descanso después de trabajar fielmente, pero luego vendrá la dulce herencia, la vida eterna con el Señor. El libro de Jonás capítulo 2, versículo 2 dice lo siguiente: la alusión a la resurrección en la historia de Jonás está relacionada con su permanencia de 3 días en el vientre de un gran pez. Jonás define esta experiencia como estar en el Seol, es decir, en una tumba. Jonás capítulo 2, versículo 2. En su oración dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás capítulo 2, versículo 6. Jesús comparó su estadía en la tumba y su resurrección con la experiencia de Jonás en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 40. Oseas capítulo 6, versículo 2 dice lo siguiente: el profeta Oseas habla sobre el renacimiento espiritual de Israel y su retorno a Dios en términos de resucitar de la muerte a una vida nueva. La imagen de la resurrección se utiliza para explicar esta nueva vida del pueblo de Dios. Aplicación a la vida. ¿Cómo puedes transmitir esperanza a los que sufren por la muerte de un ser querido en su familia? Segundo, la visión bíblica de la resurrección. ¿Cómo puede transformar tu actitud hacia la muerte y la desesperación? Y tercero, la esperanza de la segunda venida. ¿Cómo puede aumentar la calidad de tu relación, ya sea en el matrimonio, en el vecindario o en el lugar de trabajo? Te damos las gracias por haberte conectado con nosotros al repaso de la lección de Escuela Sabática. Suscríbete a nuestro canal, danos un like y comparte el enlace con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga y pases un feliz día.